Aquí estamos en un vídeo más donde hoy vamos a hacer algo que veníamos anunciando desde hace tiempo. Escombrando en el cuarto de los trastos encontramos una incubadora de la cual ya casi no nos acordábamos y hemos decidido sacarla de nuevo a la palestra y hacer una incubación de huevos de gallina y hacerle evidentemente un nuevo seguimiento. Pero no es tan fácil como decir vamos a cogerla, sacarla de donde la teníamos, aquí la tenéis, la acabamos de conectar y ya está funcionando. No es tan fácil como digo eso de cogerla, quitarle el polvo y de nuevo volverla a probar. Como siempre, antes hay que medir bien en el interior la temperatura y la humedad relativa que tienen para ver si ha cambiado o no, y ya después, evidentemente, una vez que se haya limpiado, se hayan comprobado los parámetros, podemos comenzar de nuevo a utilizarla. Sé que muchos de vosotros diréis, bueno, si cuando la guardaste tenías buenos resultados, seguirá teniendo buenos resultados porque no se ha modificado nada. Pero el tiempo exterior ha cambiado, la climatología cambia, la temperatura, sobre todo la humedad relativa, y tenemos que estar seguros de que todo en el inicio está bien para no tener que ir tocando, porque eso es una locura a medida que ya tenemos los huevos y va avanzando la incubación. Porque todos esos cambios bruscos con esos ajustes sobre la marcha solo pueden traernos problemas. Vamos a ver la incubadora, os la voy a presentar de nuevo y si queréis conocerla más a fondo, aquí arriba aparece un enlace donde está una lista de reproducción con todos los vídeos que dedicamos en su tiempo a este modelo de incubadora. Y por supuesto, una prueba que le hicimos con incubación también de huevos de gallina. Con este primerísimo plano que se ve muchísimo mejor, aquí la tenéis y ya veis, aquí tenéis su termostato, que ya nos recordaba que no solo marcaba la temperatura, sino que también marcaba la humedad relativa. Y aquí, fijaros, pulsando aquí, pues tenemos incluido un ovoscopio, ¿veis? Aquí en esta parte, un ovoscopio para la comprobación de los huevos. Como ya digo, en esa lista de reproducción podréis ver todo lo que dedicamos a esta incubadora, incluso cómo se ajustaba pues a la hora de hacer la calibración este termostato pequeño digital que tiene. Y en el interior, pues ya veis la bandeja para el agua y la bandeja para los huevos. Es de volteo totalmente manual, con capacidad, aquí tenéis, para 8 huevos de gallina. Es muy justita de espacio. Aquí también podemos hacer incubación de huevos de codorniz y podemos meter pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 huevos de codornices, dejando pues estos 4 agujeros pequeñitos para la salida de agua, para la humedad relativa a la parte de los huevos. Eso es ocupando al máximo el espacio, pero nosotros creo que vamos a meterle los 8 huevos para ponerla completa de gallina, y eso queremos compartir con vosotros en el día de hoy, lo que es el inicio, pero más adelante todo el proceso de incubación de esos huevos de gallina. Además tenemos una ventaja adicional, que al tener estas ventanitas a modo de minifurgo, pues podremos grabar lo que ocurra en el interior cuando llegue el momento de la eclosión de los huevos, si todo va bien, evidentemente. Aunque por experiencia ya os digo que posiblemente se empañen estos cristales, estas pequeñas ventanitas de plástico, y tengamos problemas, pero aún así y todo intentaremos compartir el máximo tiempo posible de esa incubación. ¿Que sale bien? Pues lo compartiremos. ¿Que sale mal? Pues intentaremos buscar cuáles han sido los posibles problemas. Fijaros en este plano lo pequeñita que es nuestra incubadora, nuestra próxima protagonista aquí en nuestro canal. En el próximo vídeo pues compartiremos con vosotros los datos que nos da referente a temperatura y humedad tal cual está. Añadiremos agua en la bandeja, meteremos el medidor de temperatura y humedad y veremos que todo esté listo para comenzar.
y ya cuando tengamos los huevos de gallina, pues os iremos compartiendo en diferentes vídeos todo el proceso de incubación. Así que es nuestro próximo proyecto y queremos compartirlo con vosotros.